Cuando el dolor no te destruye, te transforma. La vida no pregunta si estamos listos. Simplemente sucede. Nos lanza al abismo cuando menos lo esperamos. Nos arrebata la estabilidad. Nos despoja de las certezas. Nos deja colgando de un hilo fino que se tensa con cada suspiro. Y ahí estamos, de pie entre ruinas, respirando el polvo de lo que fuimos, con las manos vacías y el pecho desgarrado. Hay algo profundamente brutal en darse cuenta de que nada es eterno, de que todo lo que amamos es prestado, de que tarde o temprano, todo lo que tememos perder nos será quitado. Y sin embargo, aquí estamos, respirando, contra todo pronóstico, contra toda herida, contra todo lo que nos juramos abandonar. Aquí seguimos. Y eso, aunque a veces no lo veamos, ya es un acto de coraje. Nos han hecho creer que la vida debe ser lineal, que el progreso es constante, que la felicidad es un derecho adquirido. Pero lo cierto es que vivir significa caer y levantarse, perderse y encontrarse, romperse y reconstruirse. Cada caída nos enseña algo que ningún triunfo puede enseñarnos. Cada lágrima riega una semilla invisible que solo florece cuando el alma ha sido regada por el sufrimiento. El dolor, cuando no lo evadimos, cuando lo enfrentamos de frente, nos hace preguntas incómodas. ¿Quién eres cuando ya no tienes nada que probar? ¿Quién eres cuando no queda nadie a quien impresionar? ¿Qué queda de ti cuando el ruido del mundo se apaga? Y ahí, en ese silencio brutal, en esa soledad afilada, descubrimos la verdad que tanto hemos temido. No somos quienes creíamos ser. Somos mucho más frágiles, mucho más rotos. Pero también, si nos atrevemos a mirar bien, somos mucho más fuertes de lo que jamás imaginamos. Es fácil amar la vida cuando todo está en su sitio. Es fácil sentirse agradecido cuando el amor nos rodea, cuando el éxito nos sonríe, cuando los planes se cumplen. Pero el verdadero desafío es abrazar la vida cuando nos lo ha quitado todo, cuando nos sentimos abandonados, cuando la noche parece interminable, cuando la voz en nuestra cabeza nos susurra que no podremos con esto. Y ahí, justo ahí, en medio de la oscuridad más densa, es donde se forjan los espíritus indestructibles. No necesitas salir ileso de esta. No necesitas salir intacto. La vida no nos pide perfección. Nos pide autenticidad. Nos pide que sangremos cuando sangramos, que lloremos cuando lloramos, que gritemos cuando el alma ya no puede más. Nos pide que nos rompamos, no para quedarnos rotos, sino para descubrir qué partes de nosotros merecen ser reconstruidas y cuáles deben ser dejadas atrás. Recuerda esto. El dolor que sientes hoy no es el villano de tu historia. Es el mentor que no pediste, pero que necesitabas. Es el maestro incómodo que te empuja a crecer, aunque odies cada segundo de la lección. Y mientras lo atraviesas, mientras caminas por este valle oscuro, mientras tropiezas y te levantas una y otra vez, hay algo en ti que se está forjando en el fuego. Algo que ningún triunfo fácil podrá darte. Algo que ninguna victoria superficial podrá arrebatarte. El dolor talla cicatrices en el cuerpo y en el alma. Y aunque a menudo intentamos ocultarlas, maquillarlas, olvidarlas, son esas cicatrices las que cuentan nuestra verdadera historia. Son los mapas de las batallas que peleamos. Las huellas de los días en que creímos desfallecer y, sin embargo, seguimos respirando. Aprender a amar nuestras cicatrices no significa romantizar el sufrimiento. Significa reconocer que sobrevivimos a algo que pudo habernos destruido. Significa honrar la versión de nosotros mismos que se negó a rendirse. Porque el dolor no es lineal, no tiene reloj, no sigue guiones. Habrá días en que creas haber sanado y de pronto una palabra, un recuerdo, un aroma, lo traerá todo de vuelta. Y eso está bien. Eso no es retroceder. Eso es humano. Eso es parte del proceso. Y en esos días quiero que recuerdes algo esencial. No estás fallando. Estás sintiendo. Y sentir es el primer acto de valentía. Cuando empieces a caminar entre tus ruinas, descubrirás tesoros que antes no veías. Una fortaleza insospechada. Una compasión que antes no tenías. Una profundidad que solo el dolor puede excavar. Porque cuando uno toca fondo, descubre que hay un lugar dentro que no puede ser destruido. Un lugar que no depende del aplauso, ni de la aprobación, ni del éxito. Un lugar que simplemente es. Y desde ahí, desde ese núcleo indestructible, uno comienza a reconstruirse. El proceso es lento, doloroso, a veces injusto. Habrá días de rabia. Habrá días de tristeza insondable. Habrá días en que maldigas al cielo y a ti mismo. Pero también habrá días de pequeñas victorias. Días en que respirarás un poco más profundo. Días en que reirás sin darte cuenta. Días en que mirarás atrás y entenderás que ya no eres el mismo y que, aunque el precio fue alto, algo hermoso está naciendo de entre las cenizas. No estás solo en esto. Aunque tu dolor sea único, aunque nadie pueda sentirlo exactamente como tú lo sientes,
La humanidad entera vibra en la misma frecuencia de pérdida, de miedo, de esperanza. Cada persona que ves a tu alrededor lleva cicatrices invisibles. Cada mirada que cruzas esconde una historia que no conoces. No te aísles en la fantasía de que eres el único que sufre. Somos una especie que ha sobrevivido al borde del abismo, precisamente porque aprendimos a caer, a llorar, a gritar y aún así a amar. Y cuando llegue el día en que mires tus heridas y ya no sientas solo dolor, sino también gratitud, sabrás que cruzaste al otro lado, no porque hayas vencido al sufrimiento, sino porque aprendiste a caminar con él, porque entendiste que la vida no es una línea recta hacia la felicidad, sino un torbellino de caídas y ascensos, de pérdidas y hallazgos, de muertes simbólicas y renacimientos reales. Así que quédate contigo en este momento, aunque duela. Quédate cuando sea más fácil huir. Quédate cuando nadie más entienda. Porque en esa fidelidad radical a ti mismo, en esa decisión de no abandonarte, se encuentra el principio de toda transformación verdadera. No eres débil por sentir, no eres menos por romperte, eres humano. Y en esa humanidad vulnerable, rota, imperfecta, reside tu mayor fuerza. Hay noches en las que el silencio pesa más que cualquier palabra. No es el silencio exterior, sino el de adentro. Ese momento en que te quedas frente al espejo mirándote fijo y te preguntas quién eres sin las máscaras, sin los roles, sin las excusas. La imagen que ves ahí no siempre es fácil de amar. A veces es alguien roto, alguien que ha fallado, alguien que ha hecho daño, alguien que ha caído más veces de las que puede contar. Y sin embargo, ahí está, de pie, respirando. A veces eso es todo lo que se necesita para empezar. Respirar. No tienes que saber cómo sanar. No tienes que tener un plan maestro. No tienes que entenderlo todo ahora. A veces lo único que se te pide es que no te abandones. Que no apagues esa chispa diminuta que sigue encendida en algún rincón de tu pecho. Esa chispa es frágil, sí, pero también es feroz. Ha sobrevivido a tempestades. Ha atravesado naufragios. Y sigue ahí. El dolor nos vuelve humildes. Nos recuerda lo que realmente importa. Nos arranca de la ilusión de control y nos obliga a enfrentar nuestra pequeñez. Pero esa pequeñez no es debilidad. Es la puerta a algo más grande. Cuando dejas de pelear por tener razón, por ganar, por aparentar, te encuentras cara a cara con lo único que nunca pueden: quitarte, tu capacidad de elegir cómo responder. No puedes controlar lo que la vida te lanza, pero puedes decidir cómo pararte frente a ello. Puedes decidir si lo usas para cerrarte, endurecerte, volverte amargo, o si lo usas para abrirte, ablandarte, volverte más humano. El sufrimiento abre grietas en nosotros, y por esas grietas entra la luz. Lo que antes parecía insoportable se convierte en la semilla de una compasión nueva, porque solo quien ha conocido el dolor profundo puede realmente ver al otro. Solo quien ha llorado en soledad puede reconocer las lágrimas ajenas. Solo quien ha gritado en silencio puede tender una mano que no juzga. Esos son los tesoros invisibles que el sufrimiento nos regala, si nos atrevemos a recibirlos. No es un camino recto, es un laberinto. Te perderás, te cansarás, querrás rendirte, pero en medio del cansancio descubrirás que puedes dar un paso más, no porque tengas fuerzas, sino porque has aprendido a caminar incluso cuando no las tienes. Eso es resiliencia. No es resistencia ciega, no es dureza, es flexibilidad, es adaptabilidad. Es la capacidad de quebrarse sin romperse por completo, de doblarse sin ser arrancado de raíz. Y mientras caminas, mientras tropiezas, mientras aprendes a sostenerte, empezarás a mirar atrás y a darte cuenta de algo asombroso. Todo lo que te rompió te hizo más transparente. Todo lo que te dolió te hizo más profundo. Todo lo que perdiste te enseñó lo que realmente necesitas. Y aunque nunca hubieras elegido este camino, aunque lo hubieras evitado, sí, podías. Te descubrirás agradeciendo en lo más íntimo del corazón por haberte convertido en alguien que no sabías que podías ser. A veces crecer duele. Duele dejar atrás versiones viejas de uno mismo. Duele decir adiós a lo que ya no sirve. Duele soltar relaciones, sueños, identidades que creíamos esenciales. Pero en ese vacío, en ese silencio posterior, algo empieza a germinar. Algo que no habrías encontrado si te hubieras aferrado a lo que creías indispensable. Y entonces, lentamente, comienzas a entender que el sufrimiento no vino a castigarte, vino a pulirte, vino a mostrarte quién eras detrás de todas las capas. Somos seres rotos intentando amar desde nuestras grietas, y eso está bien. Nadie te pide que seas perfecto, nadie espera que lo tengas todo resuelto. Lo único que se te pide es honestidad, que tengas el valor de mirarte tal como eres, que tengas la ternura de acompañarte en lo oscuro, que tengas la paciencia de reconstruirte pedazo a pedazo. Porque en esa reconstrucción encontrarás no solo tu fuerza, sino tu propósito.
La verdadera transformación no sucede cuando todo va bien. Sucede cuando todo colapsa, cuando no tienes más opción que reinventarte, cuando descubres que aunque todo afuera se derrumbe, hay un lugar adentro que permanece intacto. Ese lugar es tu refugio. Ese lugar es tu fuego sagrado y nadie puede arrebatártelo. Así que si hoy estás de rodillas, si hoy sientes que no puedes más, quédate ahí un momento. Siente el piso bajo tus manos. Siente la tierra sosteniéndote. Y recuerda, no has sido derrotado. Estás siendo rehecho. Estás siendo transformado. Estás siendo llamado a una versión más amplia, más profunda, más amorosa de ti mismo. El dolor no es el final de tu historia. Es el puente hacia tu verdadera libertad. Cuando empieces a caminar de nuevo, hazlo con suavidad. No hay prisa. No necesitas demostrarle nada a nadie. Da un paso, luego otro. Celebra cada pequeño avance. Abraza cada tropiezo como parte del viaje. Y sobre todo no te pierdas a ti mismo en el intento de volver a la normalidad. Porque tal vez, solo tal vez, lo que llamabas normalidad era demasiado pequeño para el ser humano en el que estás, destinado a convertirte. Un día mirarás atrás y entenderás. Entenderás que este momento de ruptura fue el comienzo de tu despertar. Entenderás que el dolor no vino a destruirte, sino a abrirte. Entenderás que eras más fuerte de lo que creías, más compasivo de lo que imaginabas, más vivo de lo que jamás habías estado. Hasta entonces quédate, respira, confía aunque no tengas razones. Y sigue, paso a paso, latido a latido, lágrima a lágrima. Porque en ese caminar, en esa lucha silenciosa, estás escribiendo la historia más poderosa que un ser humano puede contar, la historia de quien eligió no rendirse,